damos la bienvenida a Jennifer Calderón. Bueno, muchas gracias. Desde el Jardín Botánico de Medellín estamos muy entusiasmados de participar en este evento regional, que estoy muy segura que son los eventos que realmente hacen impacto, no solo pues en los jóvenes y jóvenes, sino también pues a nivel regional, cómo estamos entendiendo nuestra biodiversidad. Entonces les vengo a contar como una historia de los datos que recopilamos a través del Jardín Botánico por un proyecto muy bonito que se llama el Observatorio de Bosques de Antioquia, y que quiero también que ustedes aprendan a sacar la información, a mirar qué es lo que está pasando en los territorios y que nos comenten y retroalimentemos para que realmente conozcamos Antioquia y su dinámica en la cobertura boscosa. Bueno, si quieres seguimos a la próxima diapositiva. Entonces, como les decía, esto que les voy a presentar son los resultados de 7 años de investigación y divulgación en el Observatorio de Bosques de Antioquia. Nosotros desde el Jardín Botánico conocemos los bosques a través de este proyecto, que es una alianza estratégica de muchas instituciones en la cual nosotros lo que hacemos es tratar de conocer la información que salgan diferentes instituciones y ponerla en un nivel que cualquier persona la pueda entender. Y nos hemos caracterizado por conocer el estado de los bosques principalmente. Siguiente, por favor. Entonces, les voy a presentar los datos de deforestación y más adelante les voy a mostrar cómo podemos nosotros, como ciudadanos de AP, tomar y sacar estos datos de deforestación y poder interpretarlos. Primero, quiero hacer una distinción muy básica entre lo que es la deforestación y la pérdida de árboles o cobertura arbórea, que son dos temas que a nivel de, por ejemplo, el IDEAN o otras instituciones que sacan información sobre la cobertura boscosa o la cobertura natural que tiene el planeta, hacen la distinción, porque la deforestación está asociada a actividades que están relacionadas con actividades humanas, por ejemplo, la ganadería, la minería, los proyectos de infraestructura u otras actividades que hacen que la cobertura boscosa, el bosque como tal, se pierda. Pero la pérdida de árboles o la pérdida de bosque puede estar asociada a fenómenos naturales u otras actividades más asociadas al comportamiento de la dinámica natural de la tierra, que hacen pues que el bosque también sea dinámico. Entonces aquí les quiero presentar una gráfica de los últimos 23 años, esto es para la región del suroeste de Antioquia, donde en los cuadros naranjas vemos la pérdida de cobertura arbórea y en el recuadro más verdecito vemos la pérdida de bosque primario. Entonces esta pérdida está en hectáreas y vemos un comportamiento, conociendo la dinámica a nivel nacional, muy similar, donde después de la firma de los acuerdos de paz podemos ver un incremento casi del doble en la tasa de pérdida de cobertura, y esto ha ido disminuyendo. Sorprendentemente, a nivel ya departamental, en Antioquia tuvimos una cifra menor al año pasado, sin embargo en el suroeste se convirtió, digámoslo, un poco al revés, ¿cierto? Esta información la sacamos de Global Forest Watch, de una universidad que se llama la Universidad de Maryland, de un laboratorio, y ellos lo que hacen es mirar cuál es la pérdida de cobertura arbórea. Entonces esos son datos que hay que mirar con lupa, porque no todo lo que se muestra como pérdida realmente corresponde a procesos de deforestación. Hay veces son aprovechamientos forestales, había una plantación de aguacate, ya no está, que también ellos lo cuentan como si fuera un tipo de deforestación, pero que realmente no lo es. Entonces, en resumen, en la siguiente diapositiva tenemos entonces 4.000 hectáreas perdidas en estos últimos 23 años de bosque primario húmedo y 36.000 hectáreas de cobertura arbórea. Vemos que las áreas de cobertura arbórea son mucho mayor, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado cuando revisamos esta información. Estas son las alertas de deforestación que hay para el suroeste de Antioquia en el mes de julio. Entonces, como pueden ver, los puntos en amarillo más chiquiticos son las alertas que tenemos del sistema de alertas integradas de Global Forest Watch, y los puntos en rojo y amarillo más grandes son las alertas del sistema de alertas tempranas del IDEAN. Son
como les digo, para el mes de julio de este año. Si bien vemos como una diferencia muy grande entre el IDEAN y Global Forest Watch, pero es que el IDEAN reúne como todos esos puntos pequeñitos en uno solo, y ellos se enfocan en alertas mayores a 5 hectáreas, mientras que Global Forest tiene alertas muy pequeñas que no necesariamente son procesos de deforestación, hay veces simplemente es un aprovechamiento, como les digo, de una plantación, o puede ser dado porque hubo un deslizamiento y se perdió un cierto tipo de cobertura, pero aquí es para mostrarle que todo el territorio ha tenido un cierto tipo de alerta, lo cual nos debería de alertar para mirar qué es lo que está pasando realmente en el territorio. Aquí pues una síntesis del número de alertas por municipio. Aquí pues tenemos a Urrao en primer lugar, pero es que Urrao es el municipio que tiene mayor extensión. Entonces hay que fijarnos muy bien en los datos porque, obvio, si yo tengo más extensión es más probable que tenga un mayor número de alertas. Sin embargo, es importante porque es un número de alertas significativo con respecto a las zonas más deforestadas que tiene Antioquia, que en este caso es la subregión que va al nordeste, Magdalena Medio y Bajo Cauca. Entonces estamos teniendo últimamente el mismo número de alertas, lo cual nos debe pues, tocar la puerta, y esos son los escenarios en los cuales nosotros debemos de conversar y qué está pasando o qué medidas no están funcionando para mitigar la deforestación. Entonces, ya les presenté los datos, más o menos del comportamiento, cuál era la deforestación en esos últimos años. También los invito a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con los datos? Ya sabemos, ya contamos, sabemos cuántas alertas hay, ¿qué más nos podemos preguntar? Entonces, nosotros este año vamos a sacar un artículo en el cual quisimos saber, porque ya sabemos dónde está ocurriendo la deforestación, cuándo está ocurriendo, nos preguntamos, y bueno, ¿y qué es lo que la está causando? Y la causa puede ser indirecta o directa, ¿cierto? Sabemos que directo podemos ver la minería, se puede ver por sensores remotos, por ejemplo, la agricultura se puede distinguir, la ganadería también, un proyecto de infraestructura sabemos que si tenemos una imagen satelital, en una foto había un bosque y ya no porque hay una carretera, entonces son causas directas que nosotros podemos observar. Entonces quisimos hacer como una distinción por sus regiones de Antioquia de cuáles eran las causas predominantes. Aquí no se ve muy bien, pero porque las causas aquí en Antioquia, sobre todo en la región andina, la deforestación no es de muchísimas hectáreas, usualmente es menor a 5 hectáreas, entonces son pequeños puntos, por eso no ve cuando ve un paisaje una matriz de un montón de cosas, de bosque, de agricultura, de plantaciones. Esa misma matriz se refleja en el mapita, donde parece como chispeado. Ese chispeado corresponde a ese azulito que usualmente es la agricultura, o sea, en estos últimos años que hicimos la investigación, el suroeste no ha dejado de ser su actividad económica principal no ha dejado de ser la agricultura, igual que en el Urabá antioqueño. Ya hacia otras zonas de Antioquia tenemos más deforestación asociada a ganadería, a aprovechamiento forestal y a otras cosas. Ahora, la historia, ¿cierto? Lo que les quiero contar es nosotros cómo sacamos esta información para que ustedes mismos desde sus diferentes actividades a día puedan también tomar los datos y puedan también alertarse para ustedes que están en territorio, tomar acciones más directas y una respuesta más rápida. Primero les quiero hablar qué son las herramientas de monitoreo. Entonces, para una herramienta de monitoreo son dispositivos, técnicas y sistemas que permiten recopilar datos y obtener información periódica. En nuestro caso nos basamos en los sensores remotos, en los satélites, ¿cierto? Y en los sistemas de información geográfica que utilizan los dos anteriores para podernos dar información, ¿cierto? Entonces, con un sistema de información puede ser una plataforma como la que tiene el IDEAN, o puede ser también un software como los que ya manejamos estos temas que es ArcGIS, QGIS, o puede ser el mismo Google Earth, ¿cierto? Nosotros nos ubicamos con Google Earth o Maps cuando vamos a un sitio donde no conocemos. Aquí les quiero hablar de cómo yo saqué la información para el suroeste de Antioquia de Global Forest Watch. Entonces, ¿qué es Global Forest Watch? Es una plataforma en línea que proporciona datos y herramientas para el monitoreo de los bosques, que tiene una ventaja muy grande y es que tiene alertas de deforestación que tú puedes ver que se actualizan semanalmente y que son de muy fácil acceso. Entonces te permite saber sobre dónde y cómo están cambiando los bosques en el mundo en casi tiempo real.
¿Qué podemos ver? Entonces es una plataforma web en la cual tú ingresas normal con tu navegador, puede ser Google o cualquier otro navegador, ingresas y buscas por ejemplo Colombia. Entonces todo lo rosadito que vemos ahí son la pérdida de cobertura arbórea que se ha dado en los últimos 23 años. Y simplemente nos hace un análisis muy rápido de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Te puede rankear y decir, bueno, en Antioquia los departamentos con mayor pérdida de cobertura son los siguientes. También en el último mes se ha presentado tanta pérdida, simplemente te da un dato. Sin embargo, esos datos hay que mirarlos muy bien porque si bien el IDEAM, por ejemplo, nos saca datos muchísimo más precisos de deforestación, se demora un poco más en salir esta información. Esto nos permite tener como información súper rápido que debemos de verificar. Por ejemplo, también podemos ver información a escala local. Yo lo que hice fue subir un KMZ del suroeste, de la subregión, y simplemente ahí ya tengo como dónde se han dado las principales alertas de deforestación, dónde están los bosques primarios y cuál es el comportamiento también en incendios, cuáles son los municipios más deforestados, me permite conocer cuál es la tendencia, si ha disminuido o no ha disminuido. ¿Y qué otras acciones se están dando en el territorio? Por ejemplo, si hay áreas protegidas o no hay áreas protegidas, si hay predios con minería o no hay predios con minería. Entonces es información a multiescala que si yo soy una persona que tiene gestión en el territorio puedo saber de manera muy rápida, listo, entonces en un área natural restringida que no debería haber deforestación, ¿por qué se está dando una pérdida de cobertura o qué es lo que está sucediendo? Este es el sistema de alertas que tiene entonces Global Forest Watch, se basa en 3 tipos de satélites, ¿cierto? Que tenemos Landsat, Sentinel-2 y Sentinel-1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos reúnen en estos 3 sistemas de satélites la información y te dicen en un nivel de confianza si la alerta es muy confiable o no es muy confiable, ¿cierto? Entonces, si tenemos 3 sistemas diciendo, mira, ahí pasó algo, antes había como una cobertura y ya no está, es más confiable que uno solo nos diga como, bueno, ahí hubo algo, pero pues por la nubosidad, esta zona está muy cerca al chocobio geográfico, las imágenes satelitales pues también hay que hacerles un procesamiento porque la nubosidad del territorio no permite ver muy bien qué es lo que está pasando, entonces es mejor tener un sistema de alertas de deforestación más confiable. Entonces, en base a eso, simplemente a través del panel que tiene Global Forest Watch, podemos ver el número de alertas de diferentes tipos de confianza y en este caso, solo para un mes de junio, tenemos 22 hectáreas perdidas por procesos que ya han sido confirmados de deforestación. Entonces, yo lo que les quiero invitar es que a que se pregunten si aquí ya podemos tener los datos de una manera muy rápida, pero bajo las diferentes ciencias que a todos nos llaman acá, ¿cómo lo podemos analizar? Es decir, si subió el dólar, subió la deforestación, hay relaciones directamente. Si subió el precio del oro, subió el número de hectáreas perdidas. Cómo se está comportando económicamente la subregión para poder entender cómo se está comportando también la pérdida de cobertura. Hay muchos análisis que se pueden realizar. Por ejemplo, el número de instituciones que le apuntan a la conservación. Se ha visto que a mayor número de instituciones, por ejemplo, en el municipio de Jardín, menor tasa de deforestación se han dado en estas zonas, entre los grupos ambientales sean más fuertes, entre haya más empoderamiento de las comunidades, mayor son las iniciativas que le apuntan a unas economías más sustentables que a unas economías que de pronto son más, por ejemplo, que acaban más con el territorio, que acaban más como con los bosques, que son más expansivas y que son menos sostenibles en el tiempo. Entonces la invitación, bueno, ahorita vamos a seguir haciendo como este tipo de talleres, no sé si alguno ya ha estado con nosotros, lo vamos a hacer en Urrao, vamos a seguir hablando un poco más sobre deforestación y monitoreo, de cómo lo podemos hacer. Yo lo que les quería era mostrar que de una manera muy simple, porque esto realmente lo hice utilizando los datos de Global Forest Watch, podemos desde un nivel muy alto hacer un análisis muy intensivo, por ejemplo, como las causas de la deforestación en la cual utilizamos mucha información adicional o simplemente conocer, listo, qué tanto número de alertas tengo yo en mi área protegida, si tengo un área protegida muy grande o si estoy gestionando todo un municipio, cómo puedo gestionar para dar una respuesta rápida ante estos procesos de deforestación. Entonces, esta es la invitación, muchísimas gracias a Albert y a los colaboradores
colaboradores por la invitación. Desde el Jardín Botánico estamos tratando de colaborar en conjunto con la red para que la ciencia sea colaborativa y que la ciencia no se quede, por ejemplo, nosotros que tenemos una reserva acá mismo en Jardín, sino que lo podamos extender a toda la red, que se pueda hacer ciencia entre todos nosotros. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Bueno, continuamos con otra charla pendiente esta mañana que se llama Cangrejos de agua dulce en jurisdicción de Corantioquia, por Moisés Alexander, de la Subdirección de Ecosistemas de Corantioquia. Démosle la bienvenida. Hola, sonido. Buenas tardes. Yo sé que después del almuerzo uno está ya como el del descenso. Después de escuchar investigaciones muy importantes y trascendentales que hacemos desde la institucionalidad, no somos institutos de investigación, entendemos como funcionarios que la mejor manera de conservar la biodiversidad, que sí nos corresponde como autoridades ambientales, es conocer lo que tenemos. Cuando uno sabe lo que tiene, sabe lo que puede conservar y cómo debe conservarlo también. O cuando uno no sabe lo que tiene, pues no sabe lo que pierde, dice también el dicho popular. Y quisiera mostrarles a continuación un ejercicio que, si bien esta mañana decían que hay grupos muy conspicuos o grupos que realmente no tienen nada de información a nivel nacional, ni mucho menos a nivel regional, quisiera mostrarles, como les decía, algunos aportes desde el ejercicio de la autoridad ambiental y de la conservación de un grupo que consideramos no solamente es bioindicador de la calidad del agua, sino que reconocemos como bioindicador de la calidad ecosistémica de los ecosistemas acuáticos, valga la redundancia. Y quisiera mostrarles a ustedes en este espacio un ejercicio que hemos venido desarrollando hace algunos años, y es aprovechar un ejercicio que la corporación viene haciendo a nivel regional, que es la Red Integral del Agua Piragua, que es un proyecto o es un programa ya hoy en día que hace monitoreos en fuentes abastecedoras para analizar la calidad del agua, a través muchas veces de bioindicación, o sea, utilizando macroinvertebrados para poder analizar esa calidad. Y dentro de esos grupos que se analizan están los crustáceos de agua dulce, en el caso específico de los cangrejos de agua dulce, que aunque muchos relacionamos a los cangrejos con los marinos, en donde son mucho más fáciles de identificar entre las especies porque hay características morfológicas externas que son mucho más visibles, en el caso que también existen en el agua dulce, es mucho más complejo su revisión e incluso muchas veces se requiere la colecta para poder llegar a identificar una especie. Entonces eso hace que los grupos sean muy, digamos que exclusivos frente a los investigadores que se dedican a su estudio, los carcinólogos, y de hecho en Antioquia yo creo que hay muy poquitos, si me atrevería a decir tal vez con uno o dos dedos de una sola mano. Así que este ejercicio, digamos que permitió, bueno, ¿qué podemos decir nosotros de ciertos grupos que también serían importantes monitorear y que nos permitieran también tener una idea de qué pasa hoy en nuestros ecosistemas acuáticos? Digamos que muchas veces cuando hablamos de monitorear grandes especies o con áreas de dominio vital, con grandes extensiones de requerimiento de hábitat, no es tan fácil. Pero cuando hablamos de especies que están muy restringidas en sus hábitats y que realmente su distribución está asociada a ciertas condiciones en los hábitats, podemos decir que puede ser una condición que puede favorecer también su monitoreo. Entonces quisiera mostrarles a continuación lo que hemos venido desarrollando desde la corporación con el grupo de cangrejos de agua dulce. Digamos que a manera de introducción quisiera contarles que somos el segundo país a nivel mundial con mayor riqueza de cangrejos de agua dulce, de decápodos, después de China, que tiene alrededor de 244 especies. Nosotros hasta el momento tenemos 111, de hecho ha habido cierto boom de investigaciones que se han volteado a mirar hacia estos grupos, y lo que ha permitido que desde el 2015
2015 para acá, aunque no pareciera mucho, el número ha pasado de 104 a 111. Imagínense, más de, digamos, de 7 años, que donde digamos que apenas hemos logrado avanzar en esa, digamos que incrementar ese número. Y además de eso, también es importante decir que Colombia, casi un poco más del 80% de las especies que tenemos son endémicas del territorio colombiano. No las hay en ninguna otra parte del mundo y como les decía, digamos que al frente de esa gran riqueza en la diversidad de cangrejos de agua dulce, pues también encierra esa rareza y ese endemismo que tienen las especies. Pero cuando una especie es muy rara o es endémica, también carga unas necesidades y también carga encima a cuestas que muchas situaciones, muchas problemáticas ambientales, digamos que los afectan y por eso la transformación de sus hábitats disminuye sus poblaciones. En ese sentido, digamos que un poco como para abrir el tema hacia introducir el tema de los cangrejos de agua dulce, digamos que cuando nosotros hablamos de crustáceos, no solamente abarcamos lo que son cangrejos, también camarones y otros grupos, digamos que más macroscópicos o microscópicos, en donde digamos que también encierran lo que es el zooplancton, donde están allí también algunos grupos como los, digamos que se pueden analizar dentro de la productividad primaria y secundaria de los ecosistemas acuáticos. Y también digamos que son importantes porque dentro de la cadena trófica son un elemento base para el consumo de medianos y grandes mamíferos. De hecho, por eso la que llaman la zorra patona, Procyon cancríboro, digamos que obedece su nombre, es porque es una de las especies que más consume dentro de los ecosistemas acuáticos, digamos que cangrejos o crustáceos. En ese sentido, también los cangrejos son importantes porque, digamos que ellos en los cauces, hablando esta mañana de bioingeniería, también al construir esas cavernas oxigenan el suelo y también son degradadores primarios de la materia orgánica. Digamos que en los ecosistemas acuáticos la materia orgánica es muy lenta de descomponer, por eso cuando uno tiene una mordida o una llaga en la boca es más lento el proceso porque digamos que al estar en un momento en el agua, digamos que la actividad bacteriana es mucho más lenta. ¿Qué hacen los crustáceos? Degradar esa materia orgánica y poner la disponibilidad del ecosistema. Otro, digamos que detalle muy importante, que ya lo decíamos y ya podemos pasar a la siguiente, es que son utilizados hoy en día como bioindicadores de la calidad de las aguas, pero no todas las especies de cangrejos de agua dulce, digamos que son tan exigentes en los requerimientos. Y a veces estas metodologías, como la MWP, que es de bioindicación, digamos que tendríamos que entrar a revisarla porque solamente lo que habla es de decir si hay familias presentes o no, si hay, digamos que crustáceos o no, en este caso cangrejos, o si definitivamente no los encontramos allí. Y algunas especies, digamos que se pueden volver tolerantes frente a las necesidades o requerimientos que tienen de hábitat. En ese sentido, digamos que es muy reciente la información que tenemos de los cangrejos de agua dulce. De hecho, esta que ven a su derecha es la última clave taxonómica y es del 2014. La anterior era del 2005. Son las dos únicas publicaciones taxonómicas y de revisión taxonómica que existen de este grupo. Entonces, digamos que es una clave, de hecho, muy reciente para un grupo, digamos que también tiene mucho tiempo de estar presente en nuestros ecosistemas, que incluso las comunidades conocen, pero que hoy venimos orientando el ejercicio a reconocer, digamos que su presencia. Y también, como lo decía ahorita, la baja dedicación de muchos investigadores al grupo hacen que obviamente la investigación o la información que hay disponible es muy baja o incluso es nula. Entonces digamos que lo que mayormente usted encuentra en un estudio de impacto ambiental o en donde hay monitoreos de calidad del agua es mencionar las familias. Y a nivel ecosistémico o a nivel de poblaciones, pues una familia puede ser muchas cosas, realmente no nos dice mucho y lo que deja mucha información sin identificar porque no hay de pronto quien pueda lograr llegar al nivel de especie. Entonces digamos que dentro de lo que llamamos los decápodos de agua dulce, entonces dentro de los crustáceos están los decápodos, que son aquellos que tienen 5 pares de patas,
que son modificadas, por eso se les dice decápodos, y dentro de los decápodos de agua dulce están lo que son los camarones, las familias de camarones, y lo que son los que son conocidos propiamente como cangrejos, que generalmente tienen 4 pares de pariópodos, que son lo que reconocemos como las patas, y tienen 2 tenazas, digamos que modificadas para poder hacer, digamos que cortejo, para hacer, digamos que manipulación. Entonces, digamos que eso es como la característica de los decápodos en el caso de los cangrejos. Hay 2 familias para Colombia, la familia Trichodactylidae, que es esta que vemos un ejemplo a la derecha, Silviocarcino piriformis, que básicamente son como las familias que están en las zonas bajas, entre 0 a 300 metros, son más del Magdalena Medio, el Bajo Cauca, zonas de humedales y de algunos, digamos que fuentes principales. Son, digamos que la familia que está presente en algunos casos, digamos que asociado al piedemonte de la cordillera oriental y en algunos casos, digamos que hacia las zonas de humedales. Siguiente. Y está la otra familia, que es la familia Pseudotelpucidae, que es como la familia de zonas altas, las familias asociadas a los Andes o a las zonas de quebradas. Digamos que más de los 900 hasta más o menos los 3000 se encuentra, aunque hay algunos reportes para algunas zonas en donde uno puede encontrarla en algunos nacimientos en zonas incluso más bajas de los 900 metros. Digamos que el anterior, básicamente uno lo reconoce porque es la familia Trichodactylidae, generalmente son el caparazón, una forma como de moneda con bastantes espinas alrededor, y la familia Pseudotelpucidae es más como acorazonada, aunque tiene algunas estrías y espinas también alrededor, digamos que del caparazón. Digamos que muchas de ellas, como lo decíamos, asociados a los Andes en Colombia. Siguiente. Y la manera de identificar, que es lo que hace complejo el grupo, es que solamente los machos son los únicos que tienen diferencias morfológicas distintivas entre especies. O sea, usted puede tener 2 especies de hembras, 2 individuos de diferentes especies de hembra, y no sabría usted identificar cuál es la una y cuál es la otra, porque a nivel morfológico no tienen diferencias. En cambio, los machos en sus apéndices sexuales, llamados gonópodos, tienen unas diferencias que sí son los que le dan las características a cada una de las especies. Entonces, digamos que una forma fácil de poder, digamos, identificar por lo menos el género en los cangrejos de agua dulce es mirar una pieza que hay en la boca que se le reconoce como macilípedo y que tiene, digamos que 2 estructuras, que digamos que en este momento señalo, ahí es donde está el corchete amarillo, y es que la plaquita que se ve de frente es el esognato, y el isquio, que es como una espinita que sale, dependiendo del tamaño que tiene, igual, superior o inferior a esa plaquita, es que usted puede más o menos diferenciar cuáles son los géneros. Digamos que a partir de una revisión visual. Pero como les decía, solamente debajo del abdomen, bien dotados ellos con 2 gonópodos, digamos que podemos encontrar esas diferentes características entre las especies. Pero también, digamos que algo que hemos venido resaltando al mostrar este grupo es que muchos de los cangrejos nosotros siempre los relacionamos con la dieta. Cuando uno le hablan de cangrejo, de hecho se imagina los de mar, posiblemente muchos cuando van a las zonas costeras los consumen o los ven que los ofrecen en las vías, pero digamos que en el caso de los cangrejos de agua dulce, en mayor proporción que los marinos, son portadores sanos de muchos parásitos. De hecho, en los años 2000 hubo algunas investigaciones de la Universidad de Antioquia revisando casos de infecciones pulmonares en comunidades indígenas. Por ejemplo, es el caso de Hipolobacter emberarum, que es de una comunidad indígena de Embera en el Urabá antioqueño. Identificaron que las muertes por infecciones pulmonares eran causadas por el consumo de esta especie, porque era portadora sana de un parásito llamado Paragonium que causa, prácticamente se come el pulmón, causa esa infección y por ende digamos que la muerte. Entonces digamos que por eso no consumamos cangrejos, así le digan que son afrodisíacos o que sirven para las mujeres embarazadas, digamos que por el tema de parasitosis que se maneja como estos portadores sanos en el ciclo reproductivo y de vida de este parásito. Y digamos que cómo es la forma nosotros de
poder investigar los cangrejos de agua dulce. Básicamente son muestreos manuales, pueden ser diurnos o nocturnos, generalmente por tener picos de actividad mayor en la noche, pues digamos que hay mayor ocurrencia en el muestreo, en la captura de noche. Básicamente lo que se hace es que se ingresa a la quebrada o al cauce, se levantan las piedras y muchas veces ellos viven debajo de ellas o digamos que debajo de la materia orgánica. Solo que estos cangrejos, casi todos se parecen, casi todos son del mismo color. Entonces se camuflan muy bien, no es tan fácil diferenciarlos. Muchas veces usted ha ido a la quebrada, al charco y los ha tenido ahí al lado sin darse cuenta y eso es lo que hace, digamos, que lo dificulte muchas veces su monitoreo. También en algunos casos se utilizan trampas y lo que se hace es sexaje a través de levantar el abdomen para ver, digamos, que las características. ¿Vale? Y digamos que en la primera revisión que hicimos para la jurisdicción de la corporación y inicialmente para Antioquia es que teníamos registro de solo 10 especies. 10 especies, de entre las cuales 4 están en la jurisdicción de Corantioquia, que es el caso de Hipoloucera bouvieri, que es de los cangrejos de agua dulce, la especie más cosmopolita. Dale siguiente. Estrengeriana antioquensis, que es una especie que tiene el nombre de Antioquia porque se consideraba endémica del Valle de Aburrá. Hoy en día tenemos registros hasta campamento. El caso de Estrengeriana bolivariensis y Estrengeriana furmaní. Pero digamos que ese ejercicio, con toda la revisión que se ha hecho y con los muestreos que se han venido adelantando con las comunidades, ha aumentado. Entonces hemos pasado de tener ya 10 especies a tener 16 y a tener al interior de la jurisdicción no 4 sino 9. De hecho, tenemos el primer reporte para la jurisdicción de un camarón de agua dulce. No es que esto sea nuevo, las comunidades sabían que tenían camarones, pero digamos que no reconocíamos ni cuál era la especie, ni digamos que lo teníamos allí presente. Siguiente. Tenemos el caso de Silviocarcino piriformis dentro de lo que son la familia Tricodactylidae y Botila medemi, que también está allá en el Bajo Cauca, en la zona de Caucasia. De hecho, es una de las especies con mayor grado de amenaza de esta familia. Tenemos el caso de Phalangotelphusa martensis, que está asociada básicamente al nordeste, en algunos casos a las estribaciones, a las cercanías con el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. Tenemos a Phalangotelphusa senuorum y Hipoloucera ituangoensis, y también digamos que la ampliación de la distribución de Estrengeriana antioquensis. Y me detengo aquí en estas dos. Estas son las últimas especies que se identificaron nuevas para la ciencia dentro de la jurisdicción de la corporación. Les presento a Phalangotelphusa senuorum, las encontramos en el resguardo indígena de los almendros en la comunidad Zenú en el Bagre, y recientemente, allí tuve un error con la fecha, este año en marzo presentamos a la comunidad internacional Hipoloucera ituangoensis, que la encontramos en la vereda La Georgia en el municipio de Ituango. Digamos en esas distribuciones con la serranía de de Paramillo. Digamos que este es como un resumen de lo que se viene dando en el estudio, y es que hemos aumentado el registro a un mayor número en algunos de las familias y de los géneros. Digamos que hemos aumentado su porcentaje de ocurrencia en los muestreos, pero que todavía solamente tenemos un 32% de lo que es la jurisdicción. O sea, nos falta todavía más de un 60% de territorio por explorar para conocer cuál es la verdadera riqueza de cangrejos de agua dulce en la jurisdicción. Dale siguiente. Estos dos, para terminar, estas dos especies, Hipoloucera bouvieri y Estrengeriana bolivariensis, son las dos especies que se encuentran acá en el suroeste. De hecho, Estrengeriana bolivariensis está aquí en Jardín, pero les muestro un primer caso que tenemos reportado de lo que se llama simpatría, y es que son dos especies que comparten el mismo hábitat, pero que no tienen ningún tipo de, digamos, de limitación frente a su uso. O sea, dos especies que conviven en los mismos cauces, en las mismas quebradas, y no tienen problema en compartir, digamos, que el cauce, y tienen, digamos que de otro tipo de especies. Dale siguiente. Y digamos que para el caso de hablar de estado de conservación, podría decirles que en la familia Pseudothelpusidae tenemos alrededor de 23 especies con una categoría de amenaza.
De hecho, Strengeriana antioquensis es la que tiene mayor grado de amenaza, al igual del Emberaru, que están ya a un paso, digamos, de la extinción. Están en peligro crítico. Y también en el caso de Trichodactylide, donde Botiela es la que tiene también, digamos que el mayor caso, estando ya en peligro. Siguiente. Digamos que cuáles han venido siendo las amenazas que más afectan a nuestros ecosistemas acuáticos. Yo les podría mencionar algunas de las fotos, pero la más problemática de todas, pareciera mentira, a pesar de que los vertimientos, la contaminación del agua, y es la construcción de acueductos. Los acueductos microveredales, veredales municipales, son como si fueran pequeños hidroituangos, son embalsamientos y son barreras físicas para la movilidad de estas especies. O sea, toda la macrobiota que existe dentro de los ecosistemas acuáticos no se mueve después de una barrera de estas. Y sobre todo en la discusión muy vieja de lo que es el caudal ecológico frente a lo que pasa el poquito de agua, pero no pasa la fauna. Entonces prácticamente se vuelve, digamos que barreras físicas que impiden la movilidad. Y digamos que como para terminar, es necesario como para muchos grupos con el tema de seguir ahondando con investigaciones, con el tema de seguir implementando estrategias, como un recurso, no vemos lo que hay dentro del agua y lo que mantiene la funcionalidad de este como ecosistema, y también el hecho de poder avanzar con reconocer estas especies como valores objetos de conservación dentro de algunas estrategias de conservación, podría decirse también en el caso de las áreas protegidas. Este es el caso de Strengeriana bolivarensis, es la única especie que es morada, muy bonita, y es la característica de las especies de cangrejos que tenemos aquí. Caso particular del municipio de Jardín. Muchas gracias por la atención, esto es lo que tenía para ustedes. Bueno, continuamos con la charla Cultivadores de biodiversidad en las provincias Cartama y San Juan para protección del KBA-BMSA, a cargo de Camilo Ricaurte Londoño, quien es profesional ambiental, especialista en preservación y conservación de recursos naturales, líder de la unidad de proyectos de la Fundación Convida. Démosle la bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Un agradecimiento especial a los organizadores, a la administración municipal, obviamente a la Corporación Verde Agua, al Redsicape, Bioconservancy, de parte de la Fundación Convida. Es un honor poder compartir con ustedes ya en este segundo bloque, que es el bloque de la gestión activa en procesos de biodiversidad, un proceso que venimos desarrollando desde nuestro enfoque misional desde el año 2022 en el suroeste de Antioquia. Sin embargo, antes de darle, digamos, el contexto territorial, vamos a conocer en 2 diapositivas rápidamente, por favor, adelante. ¿Quién es Fundación Convida? Adelante, por favor. Como les decía, de nuestra misión, desde hace alrededor de 28 años que Fundación Convida está trabajando desde sus inicios en el siglo pasado, ha hecho diferentes acciones alrededor de la consultoría, alrededor de temas de educación ambiental, socioambiental, y en nuestro enfoque misional, y también por el tipo de organización de la cual somos una fundación, nuestro interés también ha sido potenciar toda la cooperación internacional. Entonces, digamos que el enfoque para cultivadores de biodiversidad, adelante por favor, es precisamente dentro de todas estas áreas de gestión que tenemos, mirar desde la difusión, desde la educación ambiental, pero sobre todo el trabajo con las comunidades rurales, cómo hacemos de la participación activa la posibilidad de lo que han mencionado inclusive toda la mañana, y felicito todos los procesos que nos han antecedido, porque precisamente conocer para proteger y conservar tiene que ser el eslogan, ¿sí? Porque precisamente está todo el enfoque academicista, técnico, pero el trabajo de las comunidades es clave precisamente para potenciar todo este escenario de la conservación. Adelante.
Fundación Convida, como les decía, también ha hecho consultorías en otras partes del país, ha generado procesos alrededor del suroccidente colombiano, alrededor también del norte de Colombia, en el Magdalena Medio antioqueño, un proceso muy bonito que se llama Bosques con Alas de Yondó, con campesinos, con todo lo que ha surgido después de la firma del acuerdo con la guerrilla, el Fondo Colombia en Paz y Fundación Convida han liderado unos procesos de conservación del ecosistema del manatí antillano, del jaguar. Y para esta parte del suroeste, adelante por favor, venimos desarrollando una iniciativa que es multiactor. Entonces digamos que desde el proceso con cooperación internacional nos enfocamos, voy a mencionar dos, que es con la cooperación alemana todo el proceso en los humedales del Magdalena Medio, alrededor de fortalecer las capacidades de las comunidades para la resiliencia en estos ecosistemas que son muy vulnerables, y para eso con las asociaciones, grupos de mujeres, colectivos y demás, generamos procesos desde hace 5 años para poder desarrollar y potenciar el trabajo sobre todo de los jóvenes alrededor de la biodiversidad. Y en este capítulo suroeste estamos trabajando con el Fondo para los Ecosistemas Críticos en una alianza que tenemos con la provincia del Cartama, que son los 11 municipios asociados, digamos, de la otra vertiente del río Cartama, que ustedes comparten acá también con la Cuchilla Jardín Támesis. Y nos hemos dado la tarea entonces de enfocar un trabajo en lo que mencionaban ahorita en las iniciales, que es el KBA Bosques Montanos del Sur de Antioquia. Adelante. Este proceso entonces inició en el año 2022 realmente como a formularse, y en el año 2023 ya a generar un proceso de participación comunitaria en torno a la biodiversidad. Adelante, por favor. Como les digo, la provincia de Cartama como aliado principal de este proceso, hemos logrado estar hasta ahora en 2 municipios, Jericó y Támesis. La idea es que este piloto lo logremos expandir un poco al resto del KBA para Antioquia y sobre todo a las áreas que tienen que ver con el municipio de Jardín. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. Bien, entonces se enfoca en el hotspot de los Andes tropicales. Ustedes bien saben que estos hotspots y estos corredores de biodiversidad, lo decían también claramente en la mañana, la biodiversidad, las especies no tienen barreras ni límites, pero no obstante, para poder enfocar un trabajo articulado, debemos priorizar unos escenarios que nos permitan entonces desarrollar los primeros momentos de este proyecto. El KBA Bosques Montanos del Sur de Antioquia, que aquí en el mapa tenemos el polígono en azul, buscamos dónde se nos cruzaba con la provincia de Cartama, porque el Fondo para los Ecosistemas Críticos tiene una particularidad, y es que su inversión ahí sí tiene, digamos, un límite alrededor de lo que significa ese polígono del KBA. Entonces buscamos precisamente empezar nuestro enfoque en la provincia de Cartama y esperamos que en estos próximos años podamos expandir este trabajo, hacia esta parte del DRMI Cuchilla Jardín Támesis. Adelante. Adelante. Este proceso se denominó entonces Estrategia Multiactor para la Conservación de la Biodiversidad, donde hemos logrado establecer una serie de acuerdos, convenios y demás con diferentes actores del territorio a nivel regional. Muy importante, sobre todo el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en todo el escenario de la conservación de las especies detonadoras, en este caso específico 2 especies de magnolio y una especie de ave que es el águila real de montaña. Para esto entonces hemos hecho diferentes encuentros que ya enseguida les vamos a mostrar, pero es fundamental no atomizar los esfuerzos, sino empezar también a mirar cómo logramos un trabajo articulado y que en definitiva desde las ONG podemos también empezar a implementar de la mano
con los campesinos, los conservacionistas, escenarios claves. Y cómo no, con todo lo que significa la red de medios comunitarios, en este caso para Támesis, que nos ha permitido evidenciar un trabajo donde las comunidades son los actores principales. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, dentro de los resultados de esta articulación entre sectores públicos y privados, tenemos un primer escenario que es todas las alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para poder generar la articulación y a través de ella poder generar espacios en territorio donde precisamente estemos compartiendo actividades conjuntas y logremos que en este caso los bioemprendimientos logren, además de tener esos espacios donde reservas de la sociedad civil, donde participen en este caso de Támesis y Jericó productores y productoras de cafés especiales de altura, también todo el tema de la meliponicultura, ¿sí? Lograr generar espacios de comercialización, espacios también de capacitación, ¿sí? Y que se logre gestionar conjuntamente la sostenibilidad en la producción y poder desde ese, digamos, particularidad, generar también procesos de conservación, sabiendo las limitaciones que eventualmente presentan los DRMI para el tema productivo. Adelante. Adelante. No, dale atrás. Aquí donde, no sé por qué no está la nota, hay un video asociado, por favor. Y ahí tengamos un contexto adicional al proyecto. Estamos en el cierre del proyecto Cultivadores de Biodiversidad, el cual se desarrolla en el KBA Bosques Montanos del sur de Antioquia. En el proyecto participaron 15 bioemprendimientos entre cafés especiales y reservas naturales. Con ello logramos un fortalecimiento en soluciones basadas en la naturaleza y también se propició insumos para que ellos, protegiendo, pudieran generar desarrollo sostenible. Fueron muy bonitos los procesos porque adicionalmente se logró la conservación de 3 de las especies que buscaba el proyecto, entre las que se encuentran 2 magnolias y un ave, el águila real de montaña. Con ellos logramos una sinergia importante entre muchos actores de la sociedad civil, actores privados y también las administraciones municipales, que juntos generamos un proceso muy bonito que van a ver más adelante con todos los detalles. Bueno, el impacto de este proyecto para toda nuestra provincia es muy grande, puesto que nos permite seguir sumando voluntades de diferentes actores públicos, privados, sociedad civil. Aquí tenemos un gran aliado como es la Fundación Convida, quien está ejecutando este proyecto, pero igualmente las entidades de cooperación internacional asociados con el Fondo para los Ecosistemas Críticos y por supuesto nuestras administraciones municipales de Támesis y Jericó. Las asociaciones campesinas productoras, los emprendimientos que de manera individual en sus fincas vienen haciendo este trabajo y que de esta manera logremos consolidar este territorio como el principal en muy corto tiempo en Antioquia y ojalá en Colombia a partir de los bioemprendimientos, la bioeconomía y los negocios verdes. El aporte del proyecto de cultivadores de biodiversidad ha sido significativo para mi bioemprendimiento porque me brindó mucha formación en temas de bioeconomía, de conservación ambiental, de buenos procesos y buenas prácticas agrícolas para mi bioemprendimiento, pero también insumos que permitirán mejorar aún más, no solamente el tema de la conservación, sino también de potenciar mi bioemprendimiento para que crezca y sea mejor, más sostenible. Esto precisamente entonces lo hemos logrado de la mano de estos bioemprendimientos y la idea es que este 2024-2025 logremos también expandir un poco el trabajo a otras partes, como les decía, del DRMI y del KBA Bosques Montanos del sur de Antioquia. Adelante, por favor. Me voy a saltar de pronto, digamos, uno de los elementos claves que ha sido el trabajo con Magnolio jardinensis, con Magnolio hernandesi, de la mano del Jardín Botánico y de la red de conservacionistas de magnolios. Precisamente es algo que queremos darle mucha fuerza este año
Jennifer lo mencionaba ahorita, del Jardín Botánico, trabajar muy en enclave para lograr mitigar las amenazas y los riesgos que hay en torno a la pérdida de estos hábitats y estos ecosistemas. Dale adelante. Quería entonces también resaltar que nos venimos preparando para la COP16 y en ese escenario con los socios de CPF que están digamos desde Putumayo, Nariño, el Cauca, Valle del Cauca y primera vez digamos aquí en Antioquia. Adelante por favor, dale, adelante, dale otra adelante por favor. Para que estemos haciendo procesos pre-COP como este inclusive, ¿cierto? Que lo mencionaban esta mañana, donde tenemos un escenario que se llama Custodios de la Biodiversidad y es precisamente que desde la participación ciudadana, la participación social, logremos generar espacios no solamente de discusión, sino participación activa y todo lo relacionado con realmente desde nuestro territorio emerger en procesos que puedan sostener también, digamos, todos estos escenarios de conservación, de producción sostenible. Dale por favor al título, no dale atrás. Arriba el título, el último video y con esto nos despedimos. Gracias. ¿Sabes cómo podemos abordar la COP16 involucrando a las comunidades locales y a la sociedad civil en la conservación? Por supuesto, aquí te dejamos algunos datos claves. Primero, los bioemprendimientos como son el turismo naturaleza, la agricultura para la vida y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad son fundamentales porque benefician tanto a la naturaleza como a las comunidades locales. La sostenibilidad económica debe ser multiactor. Los mercados campesinos son la clave. El pago por servicios ambientales y bioemprendimientos son muy buenas alternativas. La investigación empodera, el conocimiento se construye entre los actores locales, sean comunidades, sector académico, instituciones y eso sí, priorizando la biodiversidad. La educación y divulgación participativa es fundamental. Es clave vincular a niños, jóvenes y comunidad en general para que el cuidado de la naturaleza realmente sea exitoso. Finalmente, la gobernanza local y compartida fortalece la gestión de las áreas claves en biodiversidad, pero la movilización social y política son esenciales. Es hora de la acción, no más palabras. Y para ti, ¿cuáles serían las acciones para proteger los derechos de la naturaleza y fortalecer la conservación comunitaria en la COP16 en Cali? Muchas gracias. Seguimos entonces con la charla Los Guardianes del Crisol. Wilson Pérez, Reserva Natural El Crisol. Con más de 15 años de experiencia en conservación, Wilson es propietario y gestor de la Reserva Natural de la sociedad civil El Crisol en Andes, que hace parte de la red de reservas ICAPE. Lidera procesos comunitarios con la comunidad de la vereda San Gregorio del corregimiento de Santa Rita con el colectivo Guardianes del Crisol. Démosle la bienvenida a Wilson. Primero que todo, agradecerles a ustedes por estar aquí, dispuestos a escuchar, agradecer a la montaña que me alberga, que me cuida, agradecer a los compañeros, a la compañera doña Nelly y a los niños Dayana y Samuel que están aquí acompañándonos representando a Guardianes del Crisol. Bueno, la historia, aquí de pronto aparece, yo pasé por ahí una presentacioncita y puede que aparezca ahí, pero bueno, la historia es esta. Yo llegué aproximadamente hace 28 años a la vereda San Gregorio buscando un sitio para vivir y había un espacio en la montaña El Tauro, de la cual nace una quebrada que surte de agua a más de 22 familias en estos momentos en la vereda. Y empecé una tarea un poquito compleja de venderle a la comunidad de todas las maneras posibles para mí en ese momento de la necesidad de cuidar el bosque, de la necesidad de cuidar la biodiversidad del lugar y hasta hace poco empezaron a germinar esas semillas de las cuales hoy vinieron dos seres que son hijos de esas familias con las que de alguna manera se empezó la tarea, ¿cierto? A través de mis rebeldías, de mis divergencias, inclusive porque yo no era de ahí, venía de la ciudad donde vivía y quería estar en el campo. Muy complejo, pero ahorita ya tenemos un proceso
no aparece la presentación. ¿Qué pasó ahí con las... Elber la montó al Drive, no sé, bacano que lo pudieran ver ahí por lo menos. Wilson, en un momentico estamos cuadrando aquí detallitos. Listo, gracias. Pudiendo desarrollar unas tareas de educación ambiental con los niños y con algunos adultos, porque realmente la tarea con nosotros los cuchos no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Y desde la Reserva El Crisol, en la que lidero el proceso, estamos procurando traer algo de bienestar a la comunidad con esos procesos de educación ambiental, de juntamiento y convocando actores académicos de las universidades. En este caso hay unos muchachos de semilleros de investigación de la Universidad de Antioquia que se han venido juntando para hacer tarea de investigación en la reserva y mejorar los inventarios de fauna, y aspiramos a que de flora más adelante se mejoren los inventarios. También una tarea que tengo, o sea, no puedo evadirla, aunque me han pedido que no eche mucha cantaleta, yo sé que aquí hay representantes de la institucionalidad, gracias por los apoyos para este evento, pero no sobra decir que sería muy importante que, aunque estos espacios son muy importantes ahorita, hay que ir al campesino. Ahorita lo decía el compañero de Convida, y es que el territorio, de alguna manera, el territorio rural, donde la biodiversidad es mayor y también es muy frágil por todas las actividades económicas que alimentan toda la urbanidad. ¿Sí? Posiblemente va a seguir siendo complejo durante mucho rato, pero se hace plenamente necesario armar equipo para poder seguir desayunando, para poder seguir comiendo, incluidos los pájaros, incluidos las serpientes, los cangrejos, todos, inclusive los bichitos debajo del suelo. O sea, para que logremos convivir en este planeta que nos alberga a todos. Entonces, es importante, desde quienes manejan el poder, administran los presupuestos, direccionan las investigaciones, las academias, armar equipo con los campesinos, que son los que a veces inclusive sufren el territorio, ¿cierto? Porque de alguna manera muchas veces solo nos llegan requerimientos, desde lo jurídico, que tampoco los entendemos. Y bueno, esa es la tarea, ahí estamos. Bueno, los dejo con las diapositivas porque realmente no tengo muchas palabras, solamente muchas gracias por la oportunidad para Verde Agua y para toda la gente que está detrás de la organización de este evento, porque pues de alguna manera la formalización del proceso del Crisol no sería posible sin la ayuda de Elber, tengo que dejarlo claro, de Elber y de mucha gente que ha venido a través de él y de organizaciones a permitirme echar cantaleta. Muchas gracias. La siguiente charla se llama Red de Regeneradores del Suroeste de Antioquia, a cargo de Marcela López. Ella es ingeniera ambiental y ecóloga, hace parte del equipo de Visión Suroeste y participa en la creación de procesos que fortalezcan el tránsito hacia una sociedad regenerativa desde un enfoque académico. Bienvenida. Siempre de arriba. Abajo no. Los están. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por quedarse hasta el final, que yo sé que esta es la hora más dura del día, ya varios lo han dicho, y yo quisiera abrir este espacio para hablar de regeneración con un video que hemos hecho desde Visión Suroeste como parte de un proyecto que se llama Buen Vivir. Entonces, por favor, pon el video.
Creo que el buen vivir en el suroeste es poderse levantar en la mañana, poder respirar, agradecer a Dios, luego pues hacer sus rutinas diarias, y creo que una de las cosas que me ha servido es, como mínimo todos los días, es mejorar como persona. Sí, aprender a expandir esa conciencia, a arraigarme más del territorio, a conservar el territorio, a protegerlo. Para mí el buen vivir es tener mis amistades y salud, y bueno, sí, y irla bien con los vecinos. El corazón de uno tiene que ser bien, sentir bien nuestro corazón, sentir, dar la mano con la persona, que para buen vivir para nosotros como indígenas y como todo para ustedes, levantar enfermos, dar la mano, ir a hacer visita a esa persona, a que no se enfermen, dar caridad, así. El buen vivir para mí es mi familia, el amor, la paz, la naturaleza, la fauna, los amigos míos, los animales, los ríos, todo lo que sea con la naturaleza es como el buen vivir. Compartiendo con mi comunidad, con mis amigos, con mis padres, con los mayores, haciendo como los proyectos que nos hacen hacer a nosotros los jóvenes, y pues eso es lo que es como para mí el buen vivir en mi comunidad. Tener el agua es la mejor riqueza que tenemos, porque uno sin agua no vive. Sin agua estamos muertos, porque es que sin agua no tenemos nada que hacer. Nadie quita la sed tomando oro o otros metales. El agua es primordial, es lo que más necesitamos para vivir nosotros. Tenga vida y salud y agüita, y ahí se va yendo. Las plantas es para curar gente, para levantar enfermos con esas plantas medicinales. Si no lo hace, si no hace una bebida, persona paciente se muere. ¿Cómo lo voy a dejar morir? Si uno no le da mano, si uno no va a hacer ninguna bebida, si no lo explica, esa paciente se muere. Entonces para eso yo aprendí de nuestras abuelas, aprendí para eso, para levantar, a curar personas. Ese es el buen vivir para los indígenas y para todos. Y a enseñarle a los pequeños, a los más jóvenes, que expandan esa conciencia y también hagan su propósito de vida desde su casa, desde su territorio, que no se tengan que desplazar, sino que se queden desde allí teniendo una vida digna. Esto refleja lo que Visión Suroeste quiere hacer en el territorio. Nosotros nacimos hace como 5 años como un movimiento
ciudadano que lo que buscaba era juntar las luces de esperanza en un territorio que estaba como enfrentándose a muchas situaciones de divergencias y de distintas formas de pensar, de distintas formas de querer habitar el territorio y incluso unas impuestas desde afuera. Y Visión lo que buscó fue cómo vamos a encontrar la belleza y cómo vamos a exaltar lo que ya el territorio tiene, lo que ya el territorio es y lo que ya la gente del territorio sabe que vale. Y todo empezó con juntar esas velitas, como esas velitas de esperanza que ya estaban dentro del territorio a partir de la red de regeneradores. Entonces somos un movimiento en regeneración, un movimiento de regeneración en los Andes tropicales, el hotspot de biodiversidad que ahorita nos mencionaba Camilo, que lo que busca es precisamente como ser una plataforma para sostener a quienes quieren cuidarlo y acompañarlo a través de procesos. Baja por favor acá, más abajo en la página, están citados algunos, o sea, acompañamos el mercado regenerativo Volver al Origen en Medellín, acompañamos la red de productores de Chumbimbo, que es una iniciativa de una empresa privada, pero que busca aprovechar los productos no maderables del bosque, de la biodiversidad colombiana, creando posibilidades económicas para la gente del territorio. Hacemos el Festival del Río una vez al año, este año vamos por la 3ª versión, todos súper invitados en noviembre, en la vereda Río Frío, que comparten Támesis y Jericó, y es un espacio donde lo que buscamos es como sostener lo que para la gente es buen vivir, poder estar bien en este territorio. Tenemos una mesa de oportunidades y emprendimientos porque también lo que buscamos es acompañar a quienes se quieren quedar acá y la expresión de eso entonces es lo que les iba a contar de la… bueno, abajo también están los diálogos por el buen vivir, pero sube porfa para que miremos la red de regeneradores, que es lo que nosotros llamamos el corazón de Visión Suroeste. Inicialmente eran cerca de 30 proyectos que ya estaban en el territorio. Lo que hizo Visión fue juntarlos porque a veces es muy duro nadar contracorriente y uno se siente como solo, como el loco que quiere hacer las cosas desde otra perspectiva, y estos eran iniciativas que querían obviamente tener una actividad económica pero con una perspectiva distinta. Entonces, claro, cultivar café o cultivar cacao o presentar proyectos de turismo pero con un énfasis distinto. Como si cultivamos café, pero cuidamos el suelo, como si ofrecemos turismo, pero no solamente que la gente deprede lo que el territorio es, sino que le puede dejar también la gente al territorio. Y en este momento tenemos identificados ya más de 72, en la página estamos, pues están 50, aquí nos acompaña Origen del Encanto, también están acá 2 miembros de Origen del Encanto que hacen parte del grupo de los regeneradores, y estamos en presencia en todos estos municipios, Támesis, Tarso, Jericó, Venecia, Jardín, Andes, Valparaíso, incluso en Santa Bárbara, en Montebello, y la red sigue creciendo, porque esto lo que nosotros, varios también lo han mencionado, es como tejer redes, crear, como emular a la naturaleza, como esos micelios que alguien también hablaba en otro momento, hace que seamos más fuertes, ¿cierto? Compartir la información, compartir la sabiduría, compartir las potencialidades, sentir que hay muchos que estamos queriendo hacer las cosas distintas y que también se puede, ¿cierto? Entonces la regeneración, que es como lo que está en el corazón de Visión, es parecernos a la vida, a esos ciclos de la vida que no son lineales, donde empieza algo, como los seres humanos lo hemos entendido hasta ahora, tomar de la naturaleza, generar un proceso y luego tirarlo a la naturaleza como un desecho que no vuelve a entrar a ningún ciclo de esa misma naturaleza. En Visión queremos propiciar procesos que alberguen la vida y que creen más vida, entonces eso es lo que buscamos acompañar. Para eso hemos pensado qué es regeneración para nosotros, y en unos encuentros que tuvimos el año pasado precisamente con los miembros de la red, definimos entre todos a través de un manifiesto, pues Visión los había planteado inicialmente, pero entre todos los acogimos, cuáles son esos principios de lo que son la base de la regeneración para este movimiento. Y tenemos, uno es el espiritual, no necesariamente entendido como religión, sino ese encontrarnos como uno en la naturaleza. Y cómo somos nosotros
un sistema integrado a otros sistemas, ser e interser, que solos no, pues difícilmente podemos lograr nada. Luego, otro principio está el de los ecosistemas a través de entenderlos y gestionarlos. Otro es la cultura de la integración territorial, o sea, diseñar espacios de aprendizaje, pero que sean vivos y que incluyan lo que esa comunidad entiende como algo importante. Baja, porfa. También esta comunidad, a través de la participación de procesos, también nosotros, todos los proyectos que hemos hecho, que algunos se los mencionaba antes, los hacemos con la comunidad. Lo que buscamos es intentar acompañar eso que la comunidad ya hace. Por ejemplo, ahora estamos empezando a diseñar uno que se llama Semilleros de Cuidado, que lo que busca es precisamente identificar cuáles son las necesidades de sostén que tiene una comunidad para nosotros acompañarlos a ser sostenidos y que ellos puedan hacer sus labores regenerativas desde cualquiera que sea su forma de regenerar el mundo, ya sea regenerar el suelo a través de una agricultura regenerativa o regenerar las relaciones humanas que están tan rotas en muchos de estos territorios por procesos, llamémoslos extractivistas de distintas índoles. Entonces ese tejido social también es algo que desde Visión Suroeste buscamos como sostener. Desde otro principio es la gobernanza, la política, y lo que pensamos es que es muy importante hacerlo alrededor del agua. Por eso, si veían ahorita cuando estábamos mirando el video acerca del buen vivir, que es el buen vivir, lo hacíamos alrededor de caminar las cuencas. Incluso en la mañana hablaban de cómo la naturaleza no entiende de diferencias geopolíticas ni administrativas, y nosotros lo tratamos de mirar alrededor de la perspectiva de las bioregiones. Entonces, cómo las bioregiones van más allá de lo que nosotros como seres humanos hemos dicho, aquí termina y aquí empieza, sino cómo la región se expresa a través de cosas que tienen en común y que normalmente pues deberíamos ordenarnos alrededor del agua, que es como la sangre del territorio. Otro de nuestros principios son las nuevas economías a través de la productividad holística, y es porque creemos en las estrategias de producción y comercialización que aseguren la soberanía de distintas formas. Entonces, baja porfa. Entonces estos 6 principios lo que buscan es acompañar, pues esto fue porque lo hicimos en el marco de un proyecto con Folu, que es otro de nuestros aliados, pero digamos que estos 6 principios son el sostén de lo que Visión Suroeste identifica como necesario para poder lograr que los territorios sean regenerativos desde cualquiera de los ámbitos que alguien quiera empezar a regenerar. Dentro de estos regeneradores de la red, hay emprendimientos de turismo regenerativo, como les decía, hay emprendimientos de cacao, hay emprendimientos de café, hay emprendimientos de reservas naturales de la sociedad civil, también hay varias que dentro de sus reservas hacen procesos distintos, por ejemplo de turismo académico. Cada uno lo hace desde su parte, porque formas de regenerar hay muchas. Es simplemente cómo nos inspiramos para parecernos más a la vida y unirnos a esa red de la vida para generar un mundo en el que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Bueno, mucha convicción en esa visión, este regalo para ustedes. Muchas gracias. Seguimos con el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Antioquia, a cargo de Sara Tavera. Ella es practicante de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia y actualmente participa en el Sistema Departamental de Áreas Protegidas. Démosle la bienvenida a Sara Tavera. Bueno, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar, les voy a dar un recorderis sobre el Sistema Departamental de Áreas Protegidas, en el cual estamos todos, porque esto es un sistema, no es como solo la gobernación, no es solo Corantioquia, no es solo las autoridades ambientales, sino que somos todos los que estamos dentro de este sistema. El CIDAP es una instancia articuladora, como les venía diciendo, donde estamos todas las autoridades, las autoridades ambientales, las entidades tanto públicas como privadas y las autoridades de instancias de educación.
El CIAP se encarga de generar estrategias de educación ambiental, de conservación y de sistemas donde podamos integrar no solamente a las comunidades urbanas, sino las comunidades rurales. El CIAP se crea mediante una ordenanza, la 1337 del 2007, la ejerce la Secretaría Técnica de la Gobernación de Antioquia y la presidencia la realiza el Secretario de Medio Ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema departamental de áreas protegidas no solamente se encuentra acá en Antioquia, sino que alrededor de Colombia generamos diferentes entidades de sistemas tanto regionales como nacionales. Queremos que con esto se articule todo Colombia y se generen redes de conectividad. ¿Para qué? Para que no solamente generemos una sola instancia en Antioquia, sino que generemos instancia alrededor de Colombia. Es por eso que tenemos el CIDAP Antioquia, el CIDAP del Eje Cafetero, el CIDAP Macizo y el CIDAP de Nariño. Para esto entonces hablamos con metas internacionales, como está la COP16 que viene próximamente, donde varias de las entidades que estamos hoy aquí presentes vamos a participar en este evento. Bueno, desde Antioquia hemos venido trabajando con la declaratoria de áreas protegidas y en la conservación de estas mismas. Actualmente tenemos 966.350 hectáreas, no solamente dentro de Antioquia, sino que también tenemos, por ejemplo, el Parque Paramillo, que se comparte con Córdoba, pero solamente vamos a hablar actualmente de las que se encuentran dentro de Antioquia. Siguiente, por favor. Tenemos diferentes categorías de manejo, tenemos parques nacionales, distritos de manejo integrado, tenemos áreas de recreación urbana, reservas forestales tanto nacionales como regionales. En la anterior no veíamos como las reservas que teníamos de la Reserva Nacional de la Sociedad Civil, que son de las entidades privadas. Acá vamos a ver en los punticos rosados, estas son las hectáreas que se brindan desde la Reserva de la Sociedad Civil, que son más de 16.772 hectáreas, donde está la Reisicape, la Reisitara, entre otras. Bueno, acá queremos hacer una división de las hectáreas que tenemos en Antioquia según los diferentes ecosistemas. Actualmente acá vemos el bioma de bosque seco de Antioquia, su hectárea suma 27.641 hectáreas. Siguiente, porfa. Tenemos los páramos en Antioquia, que suman 41.105 hectáreas. Tenemos los manglares, que suman 5.282 hectáreas. Y donde acá vemos 4 ecosistemas estratégicos, claro. Entonces tenemos los páramos, los manglares, el bioma secotropical y los humedales. Muchas veces nosotros los humedales los dejamos como aparte, creemos que, o por ejemplo acá en Antioquia se tenía en cuenta de que solamente existía el humedal donde estaba el manatí o donde había un gran nivel de agua, y realmente no. Aquí en Antioquia hay mucha cantidad de humedales con diferentes características, no solamente en donde vemos el manatí, hay gran cantidad de agua, donde vemos pues como todas esas redes fluviales. Con la declaratoria de áreas protegidas queremos generar una red de conservación para que, como decíamos ahora en la mañana, muchas especies no conocen de delimitaciones. Si generamos esta red de conservación es muchísimo más fácil que tanto las aves como los mamíferos puedan transportarse alrededor de Antioquia o alrededor de las diferentes áreas protegidas y no se generen baches donde ya ellos no puedan llegar a distribuirse. Bueno, acá tenemos unas especies emblemáticas como son el jaguar, el manatí, el oso andino, las tortugas marinas y el bagre rayado. Bueno, acá les voy a mostrar unas pequeñas imágenes que tenemos de las áreas protegidas en Antioquia. Bueno, esperemos ahí un momentico. Como les decía, el tema de los humedales, este es el humedal de Itaires en el municipio de Itagüí. El humedal, pues cuando se declaró en el 2019, mucha gente decía, ¿cómo así que un humedal si acá no hay esas especies grandes? Se hizo su declaratoria
porque se vieron sus características de humedales. Esto gracias a las dos quebradas que habitan ahí, que son la quebrada La Sardina y la quebrada La Muñoz, aparte de la generación de la conectividad ecológica que tiene con el Distrito de Manejo Integrado del Manzanillo en el municipio de Itagüí. Bueno, nosotros desde el CIDAP no solamente trabajamos desde manera de oficina o administrativo, queremos llegar a todas las instancias que hay en el territorio. Es por eso que vamos a ver adelante unas actividades que hemos hecho. Siguiente, porfa. Hacemos trabajo de oficina con expertos tanto de autoridades ambientales como instituciones educativas o instituciones privadas, donde los invitamos a generar articulaciones de educación ambiental para poder fortalecer todos estos ecosistemas. Trabajamos con entidades, con el campesino, con las entidades rurales. Muchas veces hacemos educación ambiental en corregimientos, en veredas de los municipios, donde llevamos esas diapositivas o esas actividades a la comunidad que realmente comparte con el ecosistema. Es muy diferente decirle a las personas que están en la ciudad o que están en la zona urbana, que posiblemente nunca han visto un oso andino, nunca han visto un jaguar, a decirle a la comunidad que sí realmente lo han podido avistar, que lo han podido ver, de cómo ha sido el manejo con ellos y que realmente ellos son los que están en contacto siempre con ellos. Entonces digamos que vamos también a esas entidades y generamos espacios de co-creación o de compartir de saberes, porque ellos ya saben, digamos, han aprendido cómo manejar con ellos y ya digamos que nosotros vamos y hacemos este compartir o estas charlas. También tenemos un grupo de niños en el área metropolitana, se llama El Futuro de la Conservación. Son niños y niñas que queremos que desde ahora se creen y se formen como educadores ambientales. Posiblemente van a salir futuros biólogos, ingenieros, ambientalistas, donde ellos van a desde niños aprender a cuidar y a proteger el medio ambiente. Esos niños se les ha enseñado o se les ha llevado a través de educación lúdico-pedagógica, se ha llevado a Parque Explora, Parque de la Conservación, el Planetario, entre otras, para así enseñarles cómo es el tema de la conservación de la fauna. Bueno, Andrea Sanín es la secretaria técnica, ella les ofrece pues una disculpa, ya tenía toda la intención de venir, pero pues por causas externas no pudo venir. Igual acá alguna inquietud, alguna solicitud, pues acá les dejamos los correos por si necesitan alguna información. Muchas gracias.